Muy buenas tardes, mi nombre es Esther Ruth Eusebe, matrícula 1170370. En esta tarde le estaré hablando sobre los datos de filiación de la historia clínica. Bien, vamos directo al tema. ¿Qué es la historia clínica y qué son los datos de filiación? La historia clínica es una recopilación de datos del paciente, es un documento legal y personal del paciente. La historia clínica tiene varias partes, pero en este video me voy a enfocar más sobre los datos de filiación del paciente, los cuales tienen el nombre del paciente, la edad, el sexo, entre otras. O sea, una historia clínica, pero basada en oftalmología. Bien, vamos con el nombre y la edad del paciente. El nombre es un elemento muy importante en la historia clínica. Es el que nos dice de quién se trata y así podemos mantener una relación con el paciente, o sea, podemos tener una relación médico-paciente. La edad nos da una idea, no de que nos da un diagnóstico, sino nos da una idea de de patología prevalente del paciente, por ejemplo, la catarata que aparece alrededor de los 40 años. Vamos. Bien, el sexo o lugar de nacimiento. El sexo es el que nos va a consignar si es femenino o masculino. Hay una prevalencia de enfermedad de acuerdo con el sexo. Por ejemplo, tenemos la exotropía intermitente, que es más frecuente en niñas a partir de los 6 y 8 años. Entonces también el lugar de nacimiento, saber dónde nació nuestro paciente es importante, su lugar de nacimiento, ya que hay patología endémica, yo leí como el tracoma, por eso debemos de saber el lugar de nacimiento de nuestro paciente. La residencia actual, o sea, hacerle pregunta al paciente sobre el lugar donde está hospedando actualmente, o sea, en el momento que esté en el consultorio, preguntamos que dónde está viviendo actualmente. El nivel de escolaridad, importantísimo. Eso es importantísimo, ya que les va a ser útil al médico utilizar un término normal, así como poder instruir al paciente en cuanto a su padecimiento, para así el paciente puede entender lo que está diciendo el médico, o sea, utilizar un lenguaje normal con el paciente que no sea tan profesional que el paciente no puede entender. Por eso es importante el nivel de escolaridad al momento de hacer una historia clínica. Tenemos el nivel socioeconómico y tipo de vivienda, o sea, donde reside el paciente. Es el factor, el nivel socioeconómico es el factor que va a ayudar al médico, si el paciente, que va a ayudar al médico a saber si el paciente puede acceder o no al tratamiento que se le vaya a implementar, ya que hay que preguntarle al paciente y eso debemos de hacerlo con respeto, ya que más en el área de oftalmología, algunos medicamentos son muy costosos. El tipo de vivienda, hay que saber en el tipo de vivienda o tipo de comunidad en el que vive el paciente. Por eso la historia clínica, porque no podemos inventar las informaciones, debemos de preguntar al paciente, pero siempre con respeto. Entonces, la profesión y religión. Vamos a especificar la religión del paciente y depende de su profesión, se puede tener, depende de su profesión, se puede tener una idea también de la patología. Por ejemplo, una persona que trabaja en un salón, una persona que trabaja en una fábrica, que trabaja en área de construcción, entre otros. Es por eso debemos preguntarle, porque el paciente se puede dar un golpe, se puede dar con algo en los ojos. Hay que preguntarle al paciente. La religión es algo que debemos de respetar. Hay pacientes, ya que hay pacientes que no aceptan algunos medicamentos ya sea por su creencia o por otras razones, pero debemos de respetar la decisión del paciente. El estado civil y antecedente patológico personales. El estado civil, hay que preguntarle al paciente si es casado, si es soltero, si es viudo, para completar su cuadro clínico. Y los antecedentes patológicos personales, ahí se describen las enfermedades anteriores que haya tenido el paciente, que puede ser oculares, defecto de refracción, estrabismo, si ha tenido inflamación oculares,
todo eso se le pregunta al paciente para completar la historia clínica. Los antecedentes heredofamiliar y antecedente traumático. En los antecedentes heredofamiliar, preguntarle al paciente si tiene algún familiar que sufrió alguno de enfermedad, si tiene algún familiar que sufrió de una enfermedad ocular como el glaucoma congénito, ya que este podría ser hereditario. Los antecedentes traumáticos, si el paciente ha sufrido algún trauma en los ojos, si se ha dado un golpe, como se puede ver en la imagen, que si ha tenido algún trauma en los ojos. Eso es que se le pregunta al paciente en esa parte. En los antecedentes personales no patológicos, como las vacunas, desarrollo de la infancia, costumbre, entre otros. En este apartado se indagan los datos del paciente relacionado con su medio de vivienda, su ambiente familiar, su hábito, su alimentación, intolerancia, higiene, si ha tomado las vacunas, cómo fue su desarrollo de infancia, o sea, en orden cronológico hasta llegar donde queremos llegar, pero hay que preguntarle al paciente. Ya como yo dije, no podemos inventar las informaciones y debemos que ser sinceros con el paciente. Ya cuando un paciente entra en consultorio, como dijo nuestro profesor el lunes, entra con un problema y lo que debemos de hacer es ayudar al paciente. Entonces, en los antecedentes alérgicos, es una base para determinar si nuestro paciente es alérgico a algún medicamento o algunas gotas. Entonces, los antecedentes oftalmológicos y antecedentes tóxicos. Los antecedentes oftalmológicos, en ese apartado, se le pregunta al paciente si sufre de alguna enfermedad ocular. Si el paciente dice que sí, se le pregunta por cuánto tiempo y cuáles fueron las medidas que tomó ese paciente en este momento. Aunque no se recuerde de los medicamentos, pero debemos de preguntarle al paciente. En los antecedentes tóxicos, se le pregunta al paciente las diversas sustancias que ha ingerido, como se ve en la imagen, como drogas, tabaco, café, alcohol, si fuma, ya que ya la cocaína, todo eso podía tener un efecto en la agudeza visual del paciente. Por eso hay que preguntarle al paciente sin vergüenza. Los antecedentes farmacológicos. Se debe preguntar al paciente sobre su uso de gafas, qué tipo de defecto de refracción, si ha tenido un defecto de refracción, o si el paciente usa lente de contacto. Si el paciente dice que sí lo usa, le preguntamos si se recuerda en qué año, cómo lo usó. Todo eso es para completar el cuadro clínico. En antecedente alimenticio, aquí debemos saber qué tipo de alimento consume el paciente, ya que hay alimentos que tienen más vitamina, más proteína que otros. Por eso es importante preguntarle al paciente. Ya si nuestro paciente es una mujer, debemos de hacerle preguntas sobre los antecedentes ginecológicos. Es importante saber qué tipo de medicamentos o anticonceptivos toma la paciente, ya que con algún tipo de tratamiento, si ha recibido un tipo de tratamiento ocular, entre otros. Bien, hasta aquí mi parte. Ahí están los antecedentes ginecológicos. Hasta aquí mi exposición.